Mira. Recording in progress. Lo tiene que decir en castellano, ¿no? Nada, esto ya nos han ganado la partida, pero bueno. Bienvenidos todos. Es que, ¿cómo es? Es este, ¿no? Ahora viene la tarea de silenciar micrófonos. Bienvenido. Yo no toco el mío. ¿Cómo es? ¿Es el de rollo o el carrero? Bienvenido José, bienvenido Jorge. Salam aleikum Salima. Naima, salam aleikum. Marta. Pravaz está ahí. Alhamdulillah, Marta. Les pedimos si pueden silenciarse los micrófonos. ¿Cómo están todos? Uno picante y otro sin picante. Uno está pidiendo algo picante, mira. ¿Se escucha, no? Ahí va, ahí va. Salam aleikum Vanessa desde Galicia, Mayalá. Ahí está, perfecto. Ahí lo logré. Lo logré. Bienvenidos a todos. Esta es una charla, recién estaba hablando con Felipe, estaba transmitiendo desde Toledo, desde un bar de Toledo. Así que queremos anticiparles un poco, charlar con él sobre un taller que va a dar en nuestra madrasa que se llama Descubriendo al Andaluz. Queremos también contar un poquito de él, de su formación, de sus investigaciones, de su carrera, de su búsqueda, y también mostrar un poquito de la ciudad, aunque sea mostrar un poquito del bar donde está ahora, para anticipar un poco este formato que quisimos incursionar, que hasta ahora nunca lo hicimos, estaba charlando con él, que nunca se hizo, que mezcla un poco, es un híbrido entre clase teórica, clase histórica y tour turístico en vivo, con esta mezcla de programa periodístico en vivo y el formato interactivo que los alumnos puedan intervenir y hacer preguntas mientras Felipe va mostrando. Así que bueno, bienvenido Felipe, buenas noches. Buenas noches, Abdul Wakil. A todos, a todas. Creo que me estáis viendo, pero yo no veo a nadie, solo a ti. Bueno, hay un montón de gente que está saludando de distintos lados, de distintas ciudades, de Vigo, de Madrid, de Buenos Aires, ¿Quién hay de Madrid? Qué sorpresa. De Estambul, Mayalá. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, bienvenido Felipe. Primero te quería preguntar, primero agradecerte que estés ahí, sé que recién terminaste un tour, una guía, así que estás recién llegado, estás todavía con el pelo todo revuelto, verá. Te quiero agradecer por tu tiempo, porque hayas destinado ese tiempo para nosotros. Y primero te quiero preguntar esto, que te presentes ante la gente que no te conoce, quién sos vos, qué es lo que vos hacés, lo que vos tengas ganas de contar sobre vos. Pues lo primero, el pelo, aclaración. Hasta hace nada iba con coleta. Entonces, el peluquero me dijo cuando me lo corté el otro día que lo tenía indomable, que había cogido mala postura. Y me va a quedar un tiempo todavía de pelo de locura, pero volverá a su ser, espero. Pero han sido 2 años desde el inicio de la pandemia con coleta y es verdad que coge formas y coge posturas que no... Estoy viendo por ahí que está Yasmín Salem. Yasmín Salem sabe que mi pelo era antes de la coleta. ¿Y qué soy? ¿O quién soy? Soy historiador, soy de Toledo. He pasado mucho tiempo fuera de Toledo. Empecé estudiando historia en Ciudad Real, que es una ciudad pequeñita de aquí de Castilla-La Mancha, de la región. Y ya me dieron una beca, salí para Madrid. En Madrid terminé la carrera, empecé la tesis doctoral, la terminé también en 5 años y en ese tiempo estuve viviendo en Florencia, en Londres, ir, venir de Londres, 2013, 2016, hasta que ya me establecí aquí. ¿Por qué? Pues la gente cuando piensa en el mundo de la universidad piensa que es una panacea, con unos ingresos y con una estabilidad económica y laboral que pudo serlo hace décadas, pero no lo es ahora. Y por eso inevitablemente tienes que tener algún tipo de alternativas. ¿Cuál era mi alternativa? ¿Cuál es mi alternativa sin renunciar a lo que soy, que es ser historiador? Pues meterme por las grietas de la historia oficial para intentar aprender, en primer lugar, y segundo, transmitir como algo que es conocido por todo el mundo, pero en lo que hay que insistir, que la historia no es inocente, la historia no es objetiva, no podemos pretender que la historia lo sea. Yo no soy un ser inmaculado que cae del cielo sin ideología,
sin contexto y sin nada, todos lo tenemos. Lo único que tenemos que intentar es ser honestos en este terreno y ser rigurosos metodológicamente. Y en España tenemos un problema con esto, con Tula y Tula, con Al-Ándalus, con la imborrable, innegable huella de lo islámico en la historia de España. ¿Por qué? Contanos eso, contanos cuándo empieza esa curiosidad tuya por el legado islámico, por el encubrimiento, ¿cuándo empieza a surgir esto? Siempre, y lo digo por una sencilla razón, quienes conocen Toledo, está Naima por ahí, que estuvo conmigo y lo conoce perfectamente. Si tú llegas libre de prejuicios a esta ciudad, si ya has viajado algo por el mundo árabe, rápidamente todo te va a llevar a ese universo. Esto es una ciudad europea que no se parece a una ciudad europea. Entonces, cruzarás puertas que empiezan todos sus nombres por Bab o Bib. Pasarás por arrabales, cruzarás mezquitas en pie o iglesias que son antiguas mezquitas y están orientadas a Meca, o sinagogas que están orientadas a Jerusalén, pero hoy son iglesias. Todo te lleva a una contradicción permanente, que es una ciudad que presume de ser, y lo es, la ciudad espiritual de España, la catedral y la primacía del catolicismo, pero que urbanísticamente nada de eso tiene sentido si no se pone en relación con 4 siglos de historia andalusí. Entonces, desde niño recibes un discurso en el colegio que te habla de una historia que luego cuando paseas la ciudad no ves, no percibes. En cambio, notas unas carencias en relación a un relato histórico que no entiendes, no conoces, pero que la ciudad te lo va dando. Esto está lleno de epigrafía árabe, esto está lleno de adarbes, de dar, esto está lleno de referencias que yo no entendía ni conocía en mis años de infancia. Pero hubo un momento, y siempre lo pongo como ejemplo, que empecé a entender, que es cuando fui con mis padres de vacaciones a Almería y particularmente a Cabo de Gata, al Andaluz. Yo recordase con conciencia lo que era aquello. Y dije, pero bueno, si esto se parece mucho más a mi ciudad que esa supuesta comunidad autónoma a la que pertenecemos, que es Castilla, si esto no tiene nada que ver con Burgos ni con León. Y a partir de ahí empecé a interesarme por las contradicciones de la historia y terminé estudiando historia. He recorrido la ciudad desde niño, percibiendo que hay un relato que no coincide ni con los libros oficiales, ni con las guías de turismo, ni con las oficinas de turismo, ni con lo que los toledanos llegan, alcanzan a percibir de su propia ciudad. Y a partir de ahí, esto es lo que me interesa. Mashallah. ¿De qué modo vos sentís que está vivo ese Al-Ándalus hoy, al día de hoy? ¿Qué aspectos fuertes vos sentís que están presentes de ese legado? Pues mira, lo primero es dónde lo está, porque no en todos los sitios se mantiene por igual. En Toledo tenemos la inmensa suerte, y es algo que la gente no identifica de forma automática, de ser la ciudad con más restos, con más legado, con más evidencias de pasado andalusí de toda España. Todo el mundo piensa en el canto del cisne de Al-Ándalus, todo el mundo piensa en la Alhambra. La Alhambra es una construcción que surge en los últimos 150 años de Al-Ándalus. Y es lo único que se conserva de Granada, de la capital nazarí. La ciudad es arrasada urbanísticamente después de la conquista castellana, pero se mantiene la Alhambra. Córdoba, gran parte de la ciudad también cambia urbanísticamente mucho, pero se mantiene la mezquita catedral. En cambio, Toledo, cuando Toledo es conquistada por las tropas de Alfonso VI, castellanas, cristianas, no cambia nada. Desaparece únicamente la mezquita Al-Jama, pero todas las mezquitas prácticamente van a ser convertidas en iglesias. Cambian de uso, pero mantienen la arquitectura. Muchos palacios van a ser convertidos en conventos, cambian de uso, pero mantienen la estructura. El trazado urbano, las calles, la ausencia de plazas, las calles sin salidas, las casas con patios, los aljibes de las casas, todas se mantienen. Entonces, es imposible, antes de que España desarrollase un complejo identitario como el que tiene ahora, había muchos viajeros y muchos espíritus libres que decían claramente que Toledo no era una ciudad castellana, era una ciudad mediterránea y oriental, porque es lo que percibes si vienes puro de complejos. Es lo primero que percibes y es lo que va a percibir la gente cuando lo vea. Cuando empecemos a cruzar puertas, cuando empecemos a pasear por este laberíntico mapa de la ciudad, la gente rápidamente dirá, si ha conocido Damasco, si ha conocido Fez, si ha conocido alguna ciudad. Eso es, estamos en ese sitio. No estamos en París, no estamos en Oxford, no estamos en Berlín, aunque estemos en Europa. Estamos en una ciudad
completamente mediterránea. Y es fácilmente percibible si alguien viene libre de prejuicios y de complejos. Claro, claro. ¿Has visto vos algún cambio en la forma de educar, de formar a los chicos en el tema del legado islámico? Yo recuerdo cuando era chico, yo tengo 45 años, casi 46, cómo nos explicaban la invasión mora, ¿viste? La idea del moro, como yo me imaginaba una cosa re bárbara, ¿viste? Una cosa poco civilizada, ¿no? ¿Viste? Lo mostraban en los mapas prácticamente como una oscuridad que iba barriendo, que iba barriendo con Europa, una cosa muy negativa, ¿no? ¿Ha cambiado en algo a lo largo del tiempo esta forma de enseñarlo? Sí y no. Y explico por qué. Mi formación en el colegio es exactamente la misma, ¿eh? ¿Cómo se representa al romano? ¿Cómo se representa al godo? ¿Cómo se representa al musulmán? Con un Corán en una mano y con una espada en otra. Ajá. Es un guerrero, no es un astrónomo, no es un físico, no es un médico, no es un alcalde, es siempre un guerrero y viene con la guerra en la mano. Además, a destrozar una España que ya existía, que era perfecta y que se arruina por completo con esa invasión. Entonces, todo eso es el relato que, insisto siempre lo mismo, todos los países tienen derecho a tener sus mitos y todas las construcciones nacionales son igual de exageradas e igual de ficticias. En España pasa con esto, pero en Francia, en Inglaterra, pasa con otra cosa. Pero es cierto que hay fisuras, hay grietas, la gente viaja, la gente empieza a mover por distintos países, empieza a comparar, tenemos internet, hay población diversa. España hasta hace décadas no tenía población diversa, no había población que hubiese venido de Marruecos, ni de Siria, ni de Palestina. Entonces, todo eso ha hecho que la gente empiece a ver que hay muchas contradicciones en el relato oficial de la construcción nacional de este país y que no podemos seguir debatiendo, aunque haya gente que lo pretenda, si el Islam o el judaísmo forman o no forman parte en esa constitución de la identidad nacional. Y eso está haciendo que haya muchos proyectos como el mío, pero muchos proyectos universitarios, muchos proyectos de divulgación que replanteen todo, que pongan patas arriba todo. Y la gente, eso es una buena noticia, lo agradece. Yo llevo años haciéndolo y de repente te das mucha cuenta de que hay gente que te dice, a mí lo que me interesa es la verdad. Yo no soy romano, yo no soy godo, yo no soy árabe ni musulmán ni nada, vivo en el siglo XXI y no quiero que me mutilen mi historia, quiero poder conocerla de forma certera. Y la gente lo acoge de forma muy positiva. Ojo, también hay una reacción en conexión con la reacción que se está dando por medio mundo de un creciente movimiento reaccionario, supremacista, excluyente y tal, que hay que tener siempre presentes. Pero en este tipo de planteamientos basados sencillamente en el rigor, en la recuperación, en la visión crítica del pasado, hay muchísima gente que se está sumando gracias a algo que quienes nos vean en el curso conocerán de primera mano, que es un libro y una tendencia clara historiográfica, que es la de Emilio González Ferrín. Emilio nos acompañará en Semilla, estará en Sevilla hablando con nosotros. Y en el año 2006 publica un libro que es una ruptura total, Historia General de Al-Ándalus, en el que pone patas arriba la visión general de la historia de Al-Ándalus y de España. Eso ha obligado a muchos historiadores a volver a las fuentes originales, a volver al relato original. Y hoy, por ejemplo, en el ámbito académico, nadie habla de algo que tú has dicho antes, la invasión. Nadie lo defiende ya. Gracias a ese debate historiográfico, el léxico es fundamental. Claro, Y claro. en el ámbito académico, eso ya está completamente desterrado. Claro. Contanos un poco, Felipe, el tema de tu taller. ¿En qué va a consistir? ¿Va a haber invitados? Son 4 sesiones. Contanos un poquito eso. ¿Qué ciudades va a incluir? ¿Qué invitados va a incluir? ¿Qué recorridos tenés pensado hacer? Pues mira, vamos a hacer 4 ciudades. Son las 4 grandes capitales de Al-Ándalus. La primera, y no es por reivindicar, es Toledo. Toledo era la capital del reino previo, la capital del reino visigodo. Con lo cual, el inicio de Al-Ándalus, yo siempre digo lo mismo, es este. Es Toledo. Cuando la ciudad es conquistada, fin del reino visigodo, inicio de Al-Ándalus. Este es el primer asentamiento fundamental. Lo que pasa es que la ciudad es problemática desde un punto de vista político y los omeyas establecerán la capital en Córdoba. Córdoba es a partir de ese momento la gran capital de Al-Ándalus. Sevilla lo será en una última fase, la fase de la disgregación en distintas taifas, en distintos reinos independientes. La Sevilla almohade es la gran capital cultural y política y finalmente terminará Al-Ándalus, la última ciudad capital culturalmente distinta ya al mundo de Tulaitula, del Toledo islámico, es Granada. Así que la idea es recorrer
esas 4 ciudades, esas 4 capitales, recorriendo de principio a fin la historia del Al-Ándalus. Vamos a pasar del siglo VIII al siglo XV. Vamos a ver la evolución, vamos a ver la diversidad. Ese es otro de los grandes conflictos y mitos de Al-Ándalus. La gente piensa en el Islam como si fuese algo monolítico, algo Claro. estático, que no cambia, que permanece imborrable y de forma ortodoxa a lo largo de la historia. Y estamos hablando de 8 siglos de historia en los que hay realidades religiosas distintas, culturales, políticas, artísticas, arquitectónicas completamente distintas. Eso se percibe muy bien en las distintas ciudades, porque hablamos de un Islam, que eso es lo que a mí me interesa, cuando llegamos a Toledo, cuando hablamos del siglo VIII, estamos hablando de un Islam que está en la cuna todavía, que están haciendo. Hace 80 años de la muerte del profeta Muhammad. Nada. El Islam está empezando a codificarse, a tomar forma, no tiene estilo, no tiene cultura visual, no hay muchas mezquitas, no hay una cultura caligráfica como la que luego se desarrollará. Eso se empieza a percibir aquí y el Islam se va nutriendo de los territorios a los que llega. Córdoba será distinto porque ya hay una consolidación política y no tendrá nada que ver con Granada, que es un universo árabo-islámico codificado, perfectamente engrasado, con unas tradiciones distintas, con una geografía distinta. Eso es lo que yo quiero que la gente vaya conociendo. Es interesante sobre todo para los no musulmanes, que muchas veces arrastran esos prejuicios de que los no musulmanes somos todos diversos, todos distintos. Hay muchas realidades. No puedes comparar a un cristiano de Toledo hoy con un cristiano de Bizancio ni con el Ku Klux Klan. Como son cosas distintas. Pero en cambio la gente mete en la misma costelera a un talibán, a Abdul Wakil de Argentina y a un Emir Omeya, porque los musulmanes son todos iguales, siempre lo han sido. Eso es lo que quiero que la gente vea también en el viaje. Hablar con gente hoy practicante del Islam, otros no, académicos, no académicos, pasar por distintos jardines, pasar por distintas calles y entender que en un territorio tan pequeño como Al-Ándalus, el Islam era enormemente diverso y no todos eran musulmanes, que esa es una de las cosas que la gente tiene que entender de Al-Ándalus. Nos vamos a meter en Al-Ándalus y en Al-Ándalus hay judíos y hay cristianos, porque por primera vez en ese contexto europeo se da derechos a las minorías y eso lo tiene que conocer la gente para que entienda que eso también y sobre todo ese es Islam, en los orígenes mismos. Claro. Contanos un poquito el formato, digamos, porque no, va a ser un poco clase teórica, pero también va a haber un poco de tour. Contanos un poquito para que la gente transmitirle bien esta idea, que como le contaba al principio es innovadora, la terminamos como de cranear, como decimos acá, de pensar hace apenas empezamos a charlar. Contarles, tratar de transmitir un poco esto, cómo va a ser, va a haber una parte teórica, otra parte de guía turística. Es un tour. La gente tiene que pensar que es un tour. Y yo en mis tours, si alguien ahí, aparte de Naima, ya alguna vez ha hecho alguno conmigo, sabe que los tours no son clases magistrales, son talleres. Con lo cual yo quiero participación y pediré participación, porque me interesa el feedback. Si no, yo tampoco sé si la gente me está siguiendo o no me está siguiendo. Yo lo único que pido a la gente es que se anime y que aproveche la distancia a preguntar y a pedir y a llevarme también por donde quieran, que es lo que hago en mis visitas aquí. Esto es inagotable. Si son tours de 3, 4 horas, tú no puedes pretender agotar una ciudad como Sevilla en ese tiempo, con lo cual hay que ser limitado. Vamos entonces a lo que nos interesa. Haremos unas pequeñas presentaciones. Tendrá que haber un vídeo, 2 vídeos, para que haya una parte teórica que la gente pueda entender bien, porque inevitablemente hablamos de un mundo que muchas veces ya no existe. Entonces habrá que poner algunas imágenes y habrá que poner, pero grosso modo, el 90% del tiempo, yo con la cámara, pateando y paseando la huella viva hoy en el siglo XXI de Al-Ándalus. No todo va a ser paseo monumental. Yo no soy historiador del arte, eso es fundamental también que la gente lo entienda. Yo no, mis tours y mi idea no va de arcos, estilos y tal. Yo soy historiador al uso. Me interesan los contextos, me interesan las personas, me interesan los usos, me interesa algo más amplio. Me interesan mucho las continuidades, que la gente pueda entender desde el año 2022 que hay cosas, como esas que estábamos hablando, que siguen vivas en la arquitectura, perdón, pero también en el flamenco. Y Sevilla está lleno de tablaos y Córdoba está llena de patios en las que el flamenco es fundamental. También en la comida.
Nosotros comemos lo que comían en gran parte hace 10 siglos y eso hay que verlo, porque la gente muchas veces piensa que las conquistas militares terminan con rupturas y entonces no entendemos nada. Eso son como unas gafas mal graduadas. Hay que atender a las continuidades y uno se da cuenta, teniendo las continuidades, que la España de hoy está llena de permanencias directas de Al-Ándalus. Por eso tenemos que ir con la camarita buscándolas en el interior de un palacio o de una mezquita o de una sinagoga o en una calle, pero también en un platito de comida, en una conversación o en un cante por fandangos, heredero de toda aquella cultura andalusí, la que no se entendería gran parte de lo único que hoy presumimos los españoles, que es de comida y de flamenco a nivel mundial. Claro. Todo eso es una herencia directa de Al-Ándalus. Claro. Mira, te quiero compartir una foto que vi hoy, que la compartía Illa en su Instagram, que es una mezquita de Toledo. Quiero que nos digas un poquito sobre ella, que me pareció. A ver, ¿ahí se ve? Sí. ¿Qué ha compartido Aisha eso? Va más rápido que yo, Abdul Wakil. Ya no lo he visto. ¿Viste? Vamos, estaba trabajando. Y mírate, el techo, quiero mostrar el techo, ahí se ve la entrada, ¿no? Y ahora nos cuentas de qué se trata. Y mira esta foto, a ver. Qué buenas fotos hace Aisha. ¿Cómo saben los influencers hacer estas cosas? Y mira esta. Esta es la misma entrada, pero vista desde arriba. La verdad me parece, parece prácticamente extraterrestre, futurística, ¿no? Quería que me cuentes un poco de qué trata. Pues ese es el monumento más antiguo de Toledo. Como se me cruzan recuerdos al final. Yo tengo una foto ahí en esa fachada con Naima, preciosa, en verano, con mucho calor. Es el monumento en pie más antiguo de Toledo. Es la mezquita de Bab al-Mardum, o Iglesia del Cristo de la Luz. Aproximadamente, atendiendo a nuestra cronología, a nuestra era, se construye entre el año 999 y el año 1000, mes de Muharram, año 370 y algo, si no me equivoco. Nosotros podemos documentar que existían hasta 14 mezquitas distintas. Pero claro, no todas han conservado la estructura exacta como esta. Esta lo conserva porque se convierte en iglesia y está pegada a una puerta de la ciudad. Cuando tú miras la estructura por dentro, lo que te encuentras es una de las cosas más maravillosas que a mí me gusta contar. Y esa foto yo creo que Aisha la ha hecho ahora en una visita que hemos estado haciendo. ¿Qué te encuentras? Te encuentras con que no hay referentes en toda la península, en todo Al-Ándalus, iguales a esa mezquita. Mira. Siempre pensamos, la gente entiende que el Islam español es primero lo que ve por la televisión y luego lo que ha visto en sus viajes, que generalmente son Marruecos. Hay que contar siempre lo que no fue Al-Ándalus. Y cuando Toledo deja de formar parte de Al-Ándalus, Marrakech, que es lo que todo el mundo reconoce, ni existía como ciudad. Y la Alhambra tampoco. Olvidemos ese Al-Ándalus para entender esto. Estamos en un momento en el que la península termina, el mundo conocido termina aquí, en la península ibérica, y los referentes artísticos, culturales, vienen del centro de gravedad de la cultura de masas y de la élite cultural de entonces, que es Oriente, es Persia, es Irán, parte de Afganistán, Jordania, Siria. Esos referentes hay que buscarlos allí. Y esta mezquita, en el mundo hay solo 7 más como esa. Mira. Con esas bóvedas que tú veías, con ese sistema de techumbre que tú veías. Sí. Y parece ninguna un cielo. está... Eso es. Pero tú fíjate, ¿dónde está la referencia? Ni en Al-Ándalus, ni en Marruecos, ni en Egipto, ni en Sicilia, ni en Turquía, Afganistán, Tanzania, Yemen, Irán. Eso es una maravilla porque nos habla de cómo durante un par de siglos, entre el confín del mundo conocido por Oriente, la India o Yemen, en la península arábiga, y la península ibérica, hay como una autopista sin peajes por la que circulan gustos, estilos, formas. Ese es el origen del Islam. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que hablamos de un primer momento en el que hay una conexión directa entre una parte y otra del mundo. Y no solo circula lo que hoy permanece, que son este tipo de construcciones. Circulan semillas, circulan libros, circulan astrolabios, circulan lenguas, circulan creencias, circula literatura, cuentos que van a nutrir toda esta cultura. La mezquita de Bab al-Mardum, posteriormente convertida en Iglesia del Cristo de la Luz, es fascinante precisamente porque no tiene igual en el mundo. Y en un mundo sin internet, en un mundo sin teléfonos, sin fotografías ni nada,
que puedan replicarse patrones culturales idénticos a 10.000 kilómetros de distancia, es alucinante. Mashallah, Era mashallah. alucinante. Contanos también, Felipe, vas a tener invitados, ¿no? En cada ciudad te propusiste conversar con alguien. Contanos un poquito eso también, ese detalle, lo que puedas anticipar. Bueno, Aisha la conocéis ya, aquí Ujú. en Toledo, Aisha Fernández. Aisha estará por aquí, dando un pasito con nosotros porque me interesaba también hablar del Islam hoy. Entonces, y Aisha es una persona genial, ya lo sabéis, es antropóloga, es arqueóloga, trabaja y trabajará más todavía. Probablemente te lo cuente ella o lo cuente ella, si no lo anticipo yo. Estamos con un centro de estudios que presentaremos ya el mes que viene, vinculado a la universidad también, en el que Aisha participará y formará parte con nosotros también. Me interesa que la gente conozca las particularidades o las excepcionalidades, por así decirlo, de la historia del Andalus. Y para eso, por ejemplo, en Granada nos meteremos de lleno en la Alhambra. Pero de lleno, de lleno. La Alhambra tiene sentido, o cualquier fundación arquitectónica urbana tiene sentido en cuanto haya abastecimiento de aguas. Y el agua de la Alhambra ha dado para tesis, para documentales, fuentes, acequias, demás. Vamos a estar con la persona que se encarga de todo eso y nos va a enseñar bien cómo es ese milagro de la ingeniería que irriga toda la colina de la Sabica y que hace que las fuentes circulen, abastezcan todo el funcionamiento normal de la Alhambra, solo de la Alhambra. Y en Granada tendremos que movernos por distintos sitios. En Córdoba estaremos con Antonio de Diego, que seguro que Antonio conocéis Diego, sí, también, autor de Populismo profe. Islámico, mashallah. Pues es profe en Sevilla, en la Pablo Olavide, y buen amigo, así que estaremos hablando un poco de algo que a mí me interesa, que es la extranjerización de Al-Ándalus, del Islam, cómo todavía sigue formando parte de los debates actuales en España de si el Islam es o no es algo extranjero. Tú fíjate que disparate, 1000 años de historia, desde el siglo VIII hasta el siglo XVII, que se sigue persiguiendo a moriscos, 900 y pico años de presencia de musulmanes, y todavía se debate si el Islam es una cosa extranjera, como si fuese un alienígena que ha caído en el siglo VIII del cielo y construye un montón de cosas y luego ¡pum!, los expulsamos a todos. Pues vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Y en Sevilla estaremos con Emilio González Ferrín, que es el autor que ha puesto patas arriba la historia del Islam en España. A lo mejor entramos también con una amiga que es musulmana de Yemen, si puede unirse para que nos explique, porque Sevilla es una de las grandes fundadores de yemeníes. El aporte cultural islámico es global, pero el aporte genético es muy minoritario. Se sabe que los yemeníes, los palestinos, se quedan fundamentalmente en las ciudades del sur, en las ciudades del Guadalquivir, en lo que hoy son las capitales de Andalucía, de la actual Andalucía. Así que me interesan ver distintas realidades académicas, espirituales, conversas, como Aisha, que puedan explicarnos desde distintos prismas lo que yo como historiador no musulmán puedo ver, pero no alcanzo a ver porque otra persona lo ve con una lectura distinta. Bien. Acá en Sudamérica está la figura del gaucho, ¿viste? El gaucho que es ¿cómo decirte así? Alguien campestre, ¿no? Que vino inmigrante, es una figura muy nacional, un símbolo nacional y patriótico, que no se sabe hasta dónde eran musulmanes que venían escapando de la Inquisición y hasta dónde fue alguien que era cristiano, ¿no? Te quería preguntar un poco eso, decía gente que era perseguida, que tuvo que cambiar de apellido y que algunos decían inclusive que se apartaban de las zonas urbanas como para mantener ciertos ritos, ¿no? Tenían el aljibe para hacer el vudo y la ablución. ¿Qué es lo que se sabe de esa figura, digamos? ¿Hay un debate histórico que persiste? ¿Hay conclusiones? La historia de España, la historia de los países europeos es absolutamente autocomplaciente y es autorreferencial. El problema de las historias nacionales es que a partir de las fronteras actuales construimos una historia que está coja permanentemente, porque como atendemos a las fronteras del presente, se nos escapa que el estrecho de Gibraltar durante siglos ha sido un puente, no una frontera. Y que la monarquía hispánica en el siglo XVII, pues tanto era Tucumán como Madrid, o Madrid como Nápoles. A día de hoy lo que se estudia es la historia de España. Entonces, toda esa historia se llama mundo extraeuropeo muchas veces. Tú fíjate de qué forma más despectiva, más eurocéntrica se habla del resto del mundo. Toda esa historia no entra aquí. Tenemos nociones genéricas, o sea, no entra, o que yo la conozca al menos, porque en el ámbito de la historia moderna me muevo. Yo me doctoré en historia moderna, siglo XVII. Pero en todo ese contexto sabemos perfectamente que hay dos minorías en la España moderna,
moriscos y conversos, descendientes de musulmanes y descendientes de judíos, cristianos nuevos, los dos, que tienen que huir, pero que para huir hay un solo, huir a Indias, huir a América. Hay un camino fundamental, un camino único, perdón, que es la carrera de Indias. Hay que meterse hasta Sevilla, embarcarse en Cádiz y salir. Para eso necesitas algo que la ley, que la teoría dicen que hay que tener, que es un estatuto de limpieza de sangre. Los españoles en el siglo XVI quieren que a América lleguen solo limpios de sangre y para eso hay que costearse. Si tú quieres hacerlo, tenías que pasar por un periodo de investigación de tus antecedentes familiares, costearlo tú para poder embarcarte ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que quien no tiene dinero no puede blanquear su genealogía, Claro. pero quien tiene dinero se mueve por donde le da la gana. Con lo cual es muy probable, porque tenemos una idea también muy orientalista de esos últimos musulmanes, todos pobres, todos los moriscos agricultores y demás. No, había gente que procedía de la Granada nazarí, que tenía rentas y que se integró plenamente en la media y alta sociedad, blanqueando sus orígenes. Con lo cual, esa historia de los gauchos, a mí no me extrañaría nada que pudiese ser posible. Igual que sabemos que hay un montón de familias de judio-conversos que se van estableciendo en el norte o en el Caribe, igual, con absoluta normalidad. Sí, no conozco esa figura, pero haré por enterarme también en estos días porque es plenamente posible. Es maravilloso, hay imágenes, ¿viste? De la vestimenta del gaucho comparada con los campesinos en Arabia, en el Lejano Oriente, y es muy similares en muchos sentidos. Otra pregunta que te iba a hacer es el tema del apellido, porque mi apellido, yo obviamente soy converso, mi apellido es Fernández, mi ascendencia viene de Galicia. ¿Cómo uno puede saber si hay rastros islámicos? En nuestro camino se dice que uno se convierte al Islam porque algún familiar, ¿no? Esto cuentan los sheikhs, lo sabe, algún familiar hizo una dua, una súplica allá lejos y hace tiempo de que alguien en la descendencia fuera musulmán y uno ¡pum!, aparece y sin saber por qué se islamiza, ¿no? Entonces uno siempre tiene esa duda, ¿no? A ver, ¿será posible saber si hay posibilidades o no? No se puede. Es imposible. Tú el apellido, o sea, el origen de los apellidos fundamentalmente en España es hijo de, vecino de. Entonces, Fernández, hijo de Fernando, Gómez, hijo de Gómez, que era un nombre, Pérez, hijo de Pero, Rodríguez, hijo de Rodrigo, tal. Eso es algo común. Y luego está vecino de. En nuestro caso hay infinidad de topónimos mío, del Castillo. ¿De qué Castillo? No sabemos, pero de algún momento el arraigo es ese. Carmona, Sevilla, Toledo, tal, es muy habitual. ¿Qué hacen los moriscos y qué hacen los conversos? Lo primero, abandonar el apellido, porque te señala. Lo segundo, abandonar el barrio. Tienes que salir del barrio en el que vivían tus padres, la morería o la judería, para poder reintegrarte. Y si no lo haces, en el momento en el que te bautizas, a partir del siglo XVI, se te va a imponer un cambio de apellido. Nosotros tenemos dos tipos de moriscos. Llamamos moriscos a los cristianos nuevos, aquellos musulmanes que generalmente de forma forzosa, violenta, se han bautizado para quedarse en su tierra y en su casa. Tenemos aquellos que son españoles, diríamos, del territorio de la península ibérica y que con el avance cristiano terminan convirtiéndose al cristianismo. Pero tenemos otros que son secuestrados y esclavizados en el Mediterráneo, en Argelia, en Marruecos, en Túnez, Turquía, y que son traídos a la península y bautizados contra su voluntad. Con lo cual ahí estaríamos hablando de dos procedencias distintas. Una que puede ser árabe, turca, otomana, genética y culturalmente, otra que es local. Pero a unos y a otros, en el momento en el que pasan por el rodillo de la ley, el apellido se pierde por completo. A no ser que podamos rastrear en la documentación de archivo que hay conversión, genealogía, estatuto de limpieza de sangre garantizado o proceso inquisitorial que nos dé algo de claves familiares, los apellidos, además mutan por completo, no nos dicen nada. No nos dicen nada, es muy difícil. Muy difícil si no hay un aval documental a partir del que tú puedas saber algo. Además sucedía acá cuando entraban a América que les cambiaban el apellido. Hay gente que veía apellidos árabes y como no le entendían, le ponían Jorge. Sí. Y así. Inclusive hay errores. Acá, por ejemplo, en mi pueblo hay uno que se llama Abdala, tiene apellido Abdala, y él me dice, Abdala es hijo de Dios. Y yo le digo, es cristiano él. Digo, no, no es hijo de Dios, es servidor de Dios. Sé que le instalaron en la familia, decir que es hijo de Dios, y inclusive hasta en eso, digamos, conserva el apellido en árabe,
pero tiene mala interpretada la traducción para imponer una idea cristiana, ¿no? Claro, y lo puedes cambiar. Nosotros tenemos muchos casos de gente que voluntariamente ha decidido, porque un apellido no le gustaba, pues unirlo con otro para que se pierda el segundo apellido o se conserve el primer apellido mejor, poniendo un guión. Ha sido muy fácil. Te pongo un ejemplo. Mi caso, mi familia, mi bisabuelo, 11 hijos. 11 hijos. De esos 11 hijos, unos se apellidan como yo, Vidales, y otros se apellidan Martín de Vidales. Porque dependiendo del momento del registro, unas veces el Martín de se olvidó. Y yo tengo primos consanguíneos que tienen un apellido completamente distinto porque fueron registrados de forma distinta. O sea que si no hay una fuente directa documental en el archivo, no podemos encontrar la posibilidad de rastrear el origen de un apellido. Claro, qué fuerte. Les digo a los visitantes, a los que están viendo, si quieren hacer preguntas por chat para Felipe antes de cerrar, te las podemos hacer. Y bueno, acá Raquel dice visitar la Alhambra con Felipe, aunque sea de forma virtual, ella de por sí un privilegio, dice, te tiran flores, mira, como decimos acá. Aisha, maravillosa mujer y hermana, dice Vanessa. Quería que nos muestre, Felipe, antes, si no tienen preguntas, podemos en un ratito ya cerrar, que ahí veo que hay gente que te está llegando en el bar. Que nos muestres dónde estás. Es justo ahora. La hora de la cena. Que nos muestres el bar y si querés salimos un poquito a la calle y podemos cerrar un poquito con eso. Mira, para que vea la gente voy a ver si consigo aquí ahora esto. ¿Me veis bien? Ahora no te veo nada. ¿No? A ver, que vea yo qué ha pasado aquí, que he toqueteado porque... Se lo tragó la noche a Felipe. Me contaba que... Sí. Ahí está Felipe. Ahora sí, di hola. Ahí va. Ahí está. Cuéntame. ¿Qué decías, Este café es un café marroquí, ¿no? Contanos un poquito. ¿Estás en Estos Toledo? son un par de chicos marroquíes. Pues es que ahora están de noche, tan de noche que no se ve prácticamente nada. No sé si se llega a ver ahí Sí, se ve el cartel. el restaurante marroquíes. Sí. Que está cerca de una cosa. A ver si puedo yo dar aquí la vuelta. Bueno, más o menos lo voy enseñando así. Esto está en el centro. Esto es el centro-centro. De hecho, si bajásemos por aquí, no se va a ver, que es lo que te decía antes. Sí, ahí catedral, al fondo, ¿no? ¿se ve algo? ¿Se intuye? Nada, ¿no? Es terrible. A ver, sí, ahí veo una luz. Ahí se ve un poquito Nada, más. pero detrás de la luz, ahí al fondo está la catedral. Bien. Este es el eje central de la ciudad. Esta es la arteria. Yo siempre digo lo mismo. Toledo no ha cambiado urbanísticamente nada en 1200 años. Este eje comercial, esta arteria central nos llevaría a la plaza de Zocodover, que es Suk al-Dawab, que es el mercado central de Tulaitula, del Toledo islámico, y sigue siendo la arteria comercial 1200 años después. Mira. ¿Dónde nos llevaría la arteria comercial? Cualquiera que haya visitado algún país, fundamentalmente el Magreb, sabe que todo termina en la mezquita de los viernes, la mezquita al-Jama, decíamos aquí, al-Jamí. Ahí la tenemos, lo que pasa es que está sin iluminar. 1200 años después, el esqueleto de la ciudad sigue siendo el esqueleto intacto. Han llegado franquicias, ha llegado la globalización, pero tú fíjate estas calles. Son callecitas. A día de hoy, claro, hay souvenirs y demás. Al final de esta calle, donde pone Tattoo Piercing, ahí al final, hay una zapatería. Este es el Suk, el zoco de los zapateros. Hace 1100 años. Sigue habiendo una zapatería. Yo he conocido 4. Muchas han ido cerrando. Allí al fondo, iluminado, así se ve el Alcázar. No sé si lo llegáis a ver, las ventanas muy poquito, grandes pero sí un retazo, del final. sí. Claro, ese es el recinto militar, igual que en Granada. Se conserva el nombre, se conservan algunos restos que veremos también. Pero me interesa sobre todo eso, que la gente vea, cuando me preguntas por la huella de Al-Ándalus, es que cuando tú configuras una ciudad y la dotas de servicios comerciales, políticos, defensivos, muy mal se tiene que dar para que eso no perdure. Y es lo que ha pasado en Toledo, que 1200 años después, gran parte de la ciudad sigue perdurando. Y nos meteremos por aquí, por callecitas de estas, donde pasaremos por iglesias que son antiguas mezquitas y que conservan restos visibles en el exterior y en el interior. Pero es una pena porque es muy de noche.
Claro. muy de noche y entonces No, pero no se se ve ve. bastante. Mira, con solo levantar un poco la mirada ya está el pasado ahí, ¿no? Vos mirás por Sí, abajo, son todos locales modernos, y levantás un poco la vista, máyala. sí, sí, todo, absolutamente todo. Y por la parte de, claro, aquí nos parece normal, pero claro, estamos en la parte alta de la ciudad. Si tú te vas metiendo un poco, me voy a meter por aquí, porque yo creo, a lo mejor podemos ver lo que os decía. Si tú te vas metiendo por estas callecitas, vas pasando, yo estoy subiendo una cuesta ahora por la parte más alta entonces de la ciudad romana. Yo estoy pisando ahora mismo Ujú. aquí restos romanos. Esto es una alcantarilla de época romana que pasa por debajo de mis pies en esta Mirá, calle y que quien haya estado en la mezquita del Cristo de la Luz reconocerá perfectamente, porque termina ahí, justo. El mirá. desagüe de esta alcantarilla, 2200 años de historia, es el que termina en el Cristo de la Luz. Pero quiero enseñaros una cosa que es habitual, que es que casi todas las iglesias, cuando se excavan arqueológicamente, pues aparecen restos materiales. Ujú. Entonces, igual empezáis a ver ahí un pequeño pórtico de una iglesia, que es la iglesia hoy de Santa Justa, Ajá. y no sé si estáis viendo aquí Sí, esto que se ve en la pared, ¿llegáis a verlo? sí. ¿Qué veis? No, veo un mural muy antiguo, ¿no? Unas piedras. Con un arco de herradura son los restos del acceso de la mezquita. Ah, mirá. Ahí lo tenéis Sí, incompleto, partido, porque al construir la iglesia se hizo una obra para abrir una fachada nueva, que es esa de ahí, pero se ha recuperado parte del acceso del arco principal. mirá. Y aquí, al lado del acceso principal, lo que pasa es que no sé si se va a llegar a ver, muy difícil, muy oscuro, ahí hay una placa. ¿La veis? No, va a ser Sí. muy difícil. Sí, no, no la leo. Ahí, Arriba de la ventana no, no la llevo a ver. Bismillahirrahmanirrahim, fecha, fundación, autoría, todas prácticamente las antiguas iglesias de Toledo, las más antiguas, son antiguas mezquitas. Y en muchos casos se están recuperando incluso las placas fundacionales que nos habla del origen de todo esto. Y eso es interesante en Toledo y no pasa en otras ciudades de Al-Ándalus, Ajá, porque cuando arañas un poquito, pues te sale ya la huella de lo andalusí. claro. Pero ahí parece prácticamente que lo cubre todo, ¿no? Como que si tuviera la base fundamental, hay un 80-90% veo como decía Sí, ahí Vanessa, y son callejuelas como en Córdoba, Granada, la Sevilla musulmana, Marruecos, tiene toda esa identidad que como sale por Marruecos los sí, poros. Ujú, como Marruecos más que como Sevilla y que como Granada, porque en Sevilla está muy reconstruida. Sevilla en el ujú. siglo XIX se rehace mucho, Ajá, pero en Toledo no. Para bien o para mal, la ciudad como que se queda encapsulada por completo. ujú. Y en Granada, en la zona del Albaicín, sí, desde luego. Me meto otra vez porque además hace un frío increíble. Sí, 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 dale, dale, y ya, Terrible. ya cerramos. Hay una pregunta que te hacen, te Cuéntame. hago una pregunta, Felipe, y si querés ya cerramos. Sí, Te venga. preguntan, ¿cómo es que una quinta parte de la España era toda musulmana y de un momento para otro la Reconquista ganó fuerza? Te hace una pregunta histórica. Bueno, una quinta parte no. Cuatro Quin- quintas partes, Ujú. eso, eran, pues, o sea, Al-Ándalus llega Claro, quinta, seis hasta. partes te pone, claro. Yo Eso es, me eso es. falté en la clase de fracciones, me parece. Sí. Bueno, pues mira, una de las cosas que dice es algo de lo que hablaremos también, que es Ujú, lo importante que es que nadie lo tome esto como una bronca o un correctivo ni nada. Lo importante que es el uso del léxico, o sea, las palabras importan. Entonces, cuando hablamos de reconquista, estamos justificando que la tierra pertenece a un pueblo que ya estaba antes de la invasión. ujú, Entonces, el término reconquista yo jamás lo utilizo precisamente por eso, porque es validar ese discurso del que hablábamos al principio. ujú, La reconquista es un mito identitario nacional español. No hay persona que en su sano juicio pueda entender que haya 8 siglos de guerra permanente. Tú y yo podemos entrar en una guerra, pero si 3 generaciones después nuestros bisnietos vuelven a entrar en una guerra, esa es una guerra completamente distinta. ujú, Y eso fue esto de lo que hablamos. Hay ujú, momentos en los que los cristianos aprietan y momentos en los que Castilla, León, Navarra, Aragón se pegan y se matan entre ellos. El ujú. componente religioso no explica nada. Son la lucha por los recursos, siempre en cualquier guerra, no por la defensa de la fe. Entonces, lo de reconquista, hay una expansión cristiana, a veces crece, a veces decrece.
pelear contra el Islam nunca es prioritario, salvo en los últimos momentos en los que parece que se puede terminar con Granada. Pero quien pelea ahí lo que quiere es, como los colonos, quedarse con la tierra de los nazaríes, como harán luego con los moriscos. La retórica y la propaganda de la cristiandad es distinta. Dicho esto, te lo explico para que la gente entienda que en España tenemos un enorme problema a la hora de manejar unos conceptos que nos hablan de unos complejos identitarios, en Europa en general, pero en España tienen todos que ver con Al-Ándalus. ¿Cómo pasa? Pues muy sencillo. Hay un momento en el que Castilla, particularmente, que es un reino todavía, que será el germen de España, explota demográficamente en una tierra en la que no se cabe, necesita recursos, y cuando necesita recursos, la gente va a la guerra. En ese tiempo, la línea de la frontera va cambiando, no es todo el tiempo un avance cristiano imparable, ni mucho menos. Abderramán III, en el año 929, 200 años después de empezar Al-Ándalus, pega una subida de guerra que termina prácticamente conquistando todo otra vez. Y eso, si en algún momento España empieza a tomar la forma de España que hoy tiene, es ahí. Y nadie diría que Abderramán III es quien da forma a España. Tú fíjate las contradicciones de la identidad española. Nunca la península había estado unificada de una forma tan parecida a la actual como ahí con Abderramán III. Pero lo que pasa es que luego, como siempre, va a ir cayendo. El poder político del califa termina, se desencadena una guerra civil, la guerra civil genera infinidad de taifas, de reinos independientes que compiten entre sí, y ahí es cuando los reinos cristianos empiezan a negociar con uno para acabar con otro, pactar con uno para ocupar el otro, reinos brillantes desde un punto de vista cultural y científico. El único momento en el que España ha sido algo a nivel físico, astronómico, médico y tal, ha sido ese siglo XI, cuando mayoritariamente éramos musulmanes. Luego hemos podido conquistar América y el mundo y los tercios, pero científicamente, culturalmente hablando, entre los siglos XI y XIII, ahí sí. Y todo se debe a ese legado innegable. A partir de ahí, esa guerra, las taifas empiezan a machacarse entre ellas y la conquista prácticamente sale sola, es inmediata. La dispersión, la división y el aumento de la población y de la demografía en los reinos cristianos hace que termine conquistando la península. Mayala, qué interesante, ¿no? Todo esto es nuestra historia, ¿no? Lo que hablamos de los Fernández, ¿no? Es algo que nos pertenece, que nos han quitado, ¿no? Como es el labón La perdido reconquista de... no termina ahí, perdón, Abdulwakil, al final 1492 es la fecha en la que el mundo no termina con la conquista de Granada, el mundo se extiende con los barcos que terminan llegando a América. Todo hay que entenderlo como una expansión masiva y las tropas de Castilla terminan saliendo también a Marruecos y Argelia, con lo cual no querían reconquistar una tierra porque si no se habrían parado ahí, Claro. no. La expansión de la cristiandad en esa búsqueda de recursos, comercio, termina llegando a América y se establece también en África, en el norte de África. Acá Vanessa recomienda, o súper recomiendo el libro Los moros en España, de Stanley Lane Poole. Sencillo de leer y la historia de la España real, no invasión ni reconquista, dice. El que os decía antes de Emilio González Ferrín, Historia General de Al-Ándalus, con muchas pegas y demás, sin duda, pero es un buen libro para hacerse una idea. ¿Vas a compartir material así bibliográfico en tu taller al margen de las clases? Sí. Quiero que la gente también pida y pregunte, porque como van a ser 4 días distintos, si hay algo que el primer día no queda claro, que lo digan el segundo, para yo poder ir haciendo también una idea de lo que la gente necesita, y porque claro, también hablamos para público hispanohablante, pero americano. Nuestros conceptos aquí, nuestras cronologías son distintas. Entonces, yo lo que quiero es que la gente le sirva todo esto. No sea solo un viaje de dispersión y de ocio, sino que podamos poner en cuestionamiento los peligros de la historia única. Y eso en Argentina, en México, en Panamá, también pasa por igual. O sea, que todo lo que sean ayudas de lecturas y demás, por supuesto que sí. Y lo presentaré al final con bibliografía, sin ningún tipo de problema. Buenísimo, buenísimo. ¿Algo para cerrar, Felipe? Así ya te dejo el cierre a vos. ¿Algo que quieras invitar a la gente? ¿Algo que quieras transmitirle? Que no Poco más allá de lo que ya hemos dicho, sintetizar un poco. Creo que lo estábamos hablando antes de empezar tú y yo, es una cosa interesante, hay que aprovechar las oportunidades y las crisis no tienen por qué ser negativas, ni tienen que tener ese componente malo. Es una oportunidad, es un cambio, eso es una crisis. Nos pasa por una crisis, estamos pasando por una crisis, por la pandemia, ya son 2 años, muy larga, pero esto nos permite hacer cosas interesantes como esto. Yo no hubiese pensado nunca poder dirigirme a público hispanohablante americano para explicar una historia
que yo de niño, vuelvo al inicio de la conversación, pensaba que no era mía, porque era una historia extranjera. Esa no es la historia. Al-Ándalus se resume en un capítulo de historia. Tú fíjate, 8 siglos. Un capitulito del libro del colegio, porque esa es la historia de los moros, de otros. Esas que la cuenten como son musulmanes, que la cuenten en Pakistán. Tú fíjate qué disparate. Como si la historia, en un contexto geográfico, cultural distinto, tuviese que limitarse únicamente a un fenómeno religioso. Había una frase muy interesante que a mí siempre me marca y siempre la digo, que es de Américo Castro, un historiador maldito español que tiene que salir corriendo a América porque aquí no puede contar lo que percibe, lo que investiga. Hay que habitar la historia. Si tú no habitas tu historia como tu casa, pues va a venir otro a lo mejor y te la ocupa. Entonces es ridículo que una persona de León o de Burgos o de Madrid no considere que la historia del Andaluz es suya y una persona de Indonesia, por el hecho de ser musulmán, sí vea y entienda cercana la historia de Al-Ándalus. Eso es porque no hemos sabido contarla bien. Entonces, ponerlo en cuestión con gente que puede hacer suya, como es el público americano, una historia más allá del hecho religioso, eso es genial. Y estas herramientas y estos tiempos nos permiten volver otra vez a hacer partícipes y a compartir planteamientos históricos y contextos históricos aparentemente nacionales, condicionados por un fenómeno religioso, que no lo son, porque en el caso americano nos toca de cerca, cuando hablamos de la invasión de los malditos musulmanes, pero en cambio cuando llegamos a América los españoles, nadie habla de invasión cristiana, porque es algo épico, porque es una gesta, se habla de evangelizar y se habla, la retórica cambia completamente. Entonces, poder comparar lo que España sufre con la invasión islámica y lo que España logra con la llegada a América es interesante y hay que ponerlo siempre en relación. Y yo creo que nos va a ayudar a entender muy bien lo que fue Al-Ándalus y lo que supuso Al-Ándalus en comparación también con lo que han supuesto otros momentos de expansión cultural, militar, expansiva, política a lo largo del mundo. Y el público americano es fundamental porque, claro, sí que tenemos ese contacto cercano. Mayola, qué interesante. La verdad que es un gusto tenerte, Felipe, un honor de verdad. No son palabras hechas y ya transitadas. Le quiero contar a la gente que este puede ser el primer taller de Felipe. Lo queremos por todo el mundo haciendo lo mismo, repitiendo en Turquía, en Marruecos. Queremos repetir este formato por todos los lugares donde él viaje y poderlo hacer, este híbrido entre historia y recorrido, ya que toda la pandemia nos permite, nos impide viajar, qué mejor que ir de la mano de él. Así que de nuevo, gracias, Felipe. Terminate de tomar el té, que ya debe estar frío. Te agradezco de corazón. Ya acabé. En mayo nos empezamos el... Mirá qué linda taza. A ver, mostrarnos la taza. ¿Es una taza? Es un vasito. A ver dónde está, por aquí. A ver. Qué Es bonito. un vasito. Sí. Aquí hay una tradición también de vajillas. Es que al final se nos olvida que el estrecho de Gibraltar, la distancia que nos separa con Marruecos, que yo no sé si la gente geográficamente lo percibe, son 14 kilómetros. España está a 14 kilómetros de Marruecos. Entonces es inevitable que haya infinidad de cosas que terminen siendo comunes a todos. A día de hoy hay una población de origen marroquí enorme y mucha gente reconoce o reconocemos que hay unas formas de sociabilidad y de vida que son comunes. Siempre lo digo, si podemos en algún momento bajar a Marruecos, yo bajaré también en mayo, que la gente entienda que una casa de Marruecos se parece más a una casa española que una casa de Dinamarca a una casa española. El hecho de que un europeo, por muy cristiano que sea, hay gente que no tiene salones en casa, que no tiene puntos de encuentro en casa y que su forma de comer es distinta a la nuestra. En cambio, bajas a Marruecos y es algo cercano, primo, en muchos sentidos. Este tipo de prácticas de que un español se tome un té con algo así es tan común que gran parte de la producción de este tipo de cosas ya se hace en España, no en Marruecos. Pasaremos cerca en Granada del polígono de Peligros, que es donde todo lo que la gente puede comprar en Europa y gran parte también, si estáis en América, por allí, se fabrica ya en España. Y la gente, muchos españoles dirán, pero eso no es español. Claro que lo es, claro que lo es. Ya lo es, hay que aceptar esa diversidad que antes no existía. Mashallah. Bueno, Felipe, te agradezco. Acá Vanessa dice, el egocentrismo europeo, la España de los reyes católicos invade, arrasa, destroza culturas maravillosas, impone brutalmente, pero eso es una conquista, se ríe. Muchas gracias por este espacio. Ikram dice que maravillosa charla. Y qué bueno tener a Felipe entre nosotros, muchas gracias. Salima dice, incluso en México se parece a Marruecos, y sí siento que tiene que ver con la conquista española.
gracias de corazón, Felipe. Esperamos, bueno, ya iniciar las clases en mayo. Y bueno, te deseamos lo mejor, que prepares ahí bien los tours, que ya me estuviste contando, anticipando y anticipando hoy, que van a estar espectaculares. Y bueno, gracias a todos por estar, por preguntar, por interesarse. Los esperamos en mayo en el taller hablando de Felipe, y que va a ser el primero de muchos, inshallah. Inshallah, pero gracias a vosotros, gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Dale, que anden muy bien. Buen Chao. fin de semana. Salam alaikum. Igualmente, chao.